En esta oportunidad vamos a comentar el examen de salud para el internado 2018. En algún momento, en unos pasajes, me disculparán porque estoy como un poquito disfónico, producto de mi rinitis alérgica. Pero vamos a ver cómo podemos avanzar. Pregunta del área de gastroenterología, paciente de 50 años de edad, que ingresada en el hospital por un episodio de pancreatitis aguda, litiásica. 6 meses más tarde, la paciente presenta hiporexia y dolor tipo opresivo. En ecografía abdominal se aprecia un pseudoquiste pancreático de 6 centímetros de diámetro. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas aconsejaría? Es una pregunta de ya me dan el diagnóstico, ¿no?, de un pseudoquiste pancreático, que es una complicación de una pancreatitis aguda, y me piden el tratamiento terapéutico, el mejor tratamiento terapéutico. Y como ya les decía, el pseudoquiste pancreático es una complicación frecuente, 10 a 20%. Aparece como un dato adicional, más del 80 a 85% aparece en la parte del cuerpo y cola del páncreas. Es una colección líquida tardía que aparece, miren, 4 a 6 semanas, en el caso clínico 6 meses. Ha habido preguntas para el diagnóstico de pseudoquiste pancreático. Ahí tienen que darles esta triada: dolor, aumento de la amilasa o una masa en hipegástrico. Entonces, en un paciente post-pancreatitis aguda mayor de 4 a 6 semanas con esta clínica, entonces ustedes tendrían que probablemente marcar que es un pseudoquiste. Pero vamos a ver, la pregunta en esta ocasión nos piden el tratamiento de este pseudoquiste. De igual manera, si le hubieran dicho así, sin el diámetro, el tamaño del pseudoquiste, le hubieran dicho cuál es el tratamiento para pseudoquiste así a secas, entonces la respuesta hubiera tenido que ser observación. ¿Y por qué? Porque sabemos que los pseudoquistes generalmente se resuelven espontáneamente. Entonces, si ya, como dice en la pregunta, es mayor de 6 centímetros o persiste más de 6 semanas, ahí en el caso clínico ya meses tiene, y hay dolor, entonces ya el tratamiento sería drenaje quirúrgico, como lo vamos a ver en el siguiente algoritmo. Entonces, en un paciente post-pancreatitis aguda, si el caso clínico le presenta masa abdominal, dolor y hiperamilasemia persistente, entonces se hace una tomografía. El diagnóstico, la mejor imagen para el diagnóstico del pseudoquiste pancreático, no lo olviden, es la tomografía. Si bien es cierto, las ecografías se usan para el seguimiento. Entonces, lo que les decía, pues resolución espontánea en un 25 a 40% de los casos. Entonces, el tratamiento en este caso, así del quiste, sería observación. Pero, como el caso clínico nos dice que es mayor de 5 o 6 centímetros, a las 6 semanas ya de persistir eso, en el caso clínico meses, ya 6 meses, entonces es drenaje interno, o sea, drenaje percutáneo interno sería la respuesta. Otro dato adicional es las complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son rotura o hemorragia, y esas son las complicaciones que son más frecuentes, que me hacen que ya sea el tratamiento algo quirúrgico. Entonces, en la respuesta sería punción, drenaje del pseudoquiste. Pregunta número 2 del área de ginecología. Me preguntan la degeneración de mioma más común durante el embarazo. Entonces, es una pregunta de miomatosis, ¿no? Como datos adicionales, antes de responder la pregunta, recordemos que la miomatosis los miomas son los tumores benignos más frecuentes del aparato genital de la mujer, y en general se cree que son los tumores más frecuentes en el sexo femenino. Un dato importante es, si bien es cierto, la etiología todavía no se sabe, idiopática, pero ha sido pregunta, el factor de riesgo más importante, si a ustedes le preguntasen para miomatosis uterina, es el factor hormonal. Otro dato interesante acá, que ha sido preguntado con respecto a miomatosis, es ¿cuál es el más frecuente? Entonces, lo más frecuente, aproximadamente 55%, son los miomas intramurales.
Otro dato adicional es cuáles son los más sintomáticos. Entonces los más sintomáticos son los miomas submucosos, que es aproximadamente un 5 a 10%. No olvidemos que en segundo lugar en frecuencia están los ulcerosos, que son generalmente pocos sintomáticos, aproximadamente un 40%. Otro dato aquí importante que ha venido en pregunta y les puede volver a venir es el síntoma más frecuente de los miomas. Si bien es cierto, hasta en un 50-80% la miomatosis es asintomática, y de los que dan síntomas, el más frecuente, la presentación es a través de una hemorragia uterina, como menorragia, y esa era la respuesta en algunas preguntas que han venido. Pero muy bien, acá nos piden por los cambios degenerativos del mioma. Entonces, hay varios tipos de degeneración. La más frecuente, no lo olviden, es la degeneración hialina, en un 65%, la más frecuente. Y es muy frecuente en los sucerosos. Pero a mí me preguntan por la degeneración roja, que es la respuesta. Es una degeneración por necrosis cuando el mioma crece mucho en poco tiempo. Se produce un infarto muscular agudo que provoca dolor e irritación peritoneal. Es la degeneración más frecuente durante el embarazo. Esa sería la respuesta. ¿Qué tipo de degeneración mioma en el embarazo? La de tipo rojo. Pregunta en el área de pediatría, cardiología. Niño con patología cardíaca congénita, que a la radiografía se observa corazón con forma de bota. ¿Qué patología es? Esta es una pregunta que casi nadie la va a fallar, porque siempre en las academias o ustedes en su lectura, en sus resúmenes, tienen muy pendiente este tipo de dato, ¿no? Paciente con cianosis y radiografía en forma de bota, ¿qué patología es? Vamos a ver. Entonces, aquí estos datos interesantes, miren, a ustedes en algún momento le preguntan recién los casos clínicos que les coloquen recién nacido con cianosis y radiografía en forma de huevo, ¿qué patología es? Entonces, si a ustedes en un caso clínico les viene cianosis con radiografía en forma de huevo, entonces no lo olviden, es la transposición de grandes vasos, ¿correcto? Transposición de grandes vasos. Si en otro momento le preguntan a ustedes niño con cianosis y radiografía en forma de muñeco de nieve o en forma de 8, acá miren, en forma de 8 o de muñeco de nieve, entonces sería un drenaje venoso anómalo pulmonar, un drenaje venoso anómalo, entonces no lo olviden. Si en otro momento le colocaran en el caso clínico niño con cianosis y radiografía en forma que presenta la radiografía una cardiomegalia extrema, entonces estaríamos frente a la famosa anomalía de Einstein o enfermedad de Einstein. Muy bien, pero vamos al caso clínico. En este caso me dicen solamente cardiopatía, lactante con cardiopatía en forma de bota o en forma de bota. Entonces, es una esta enfermedad está dentro del grupo de las cianóticas. Entonces, generalmente en otros enunciados, en otras preguntas ha venido lactante, generalmente le van a poner 10 meses o un año por ahí con cianosis y radiografía en forma de bota o también de zapato sueco, y estaríamos hablando de la famosa tetralogía de Fallot. Como datos adicionales acá, si se dan cuenta, estas son las 4 patologías son cianóticas. Si les preguntaran en algún momento cuál es la cardiopatía cianótica más frecuente, tendrían que marcar la tetralogía de Fallot. Pero si a ustedes le preguntaran cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el recién nacido, ahí la respuesta sería la transposición de grandes vasos. Entonces no lo olviden. Otro dato adicional que ha sido preguntado, aprovechar acá y les puede venir, es la transposición de grandes vasos. Es una cardiopatía ducto dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero, le preguntaban así, ¿cuál es la actitud terapéutica o lo primero en hacer un recién nacido con cianosis? Entonces probablemente estarían hablando de una transposición de grandes vasos y la respuesta es que tienen que aplicarle prostaglandina E1. Esa es la respuesta, ha sido preguntada en varias oportunidades como dato adicional. Entonces vamos a hablar un poquito de la tetralogía de Fallot.
Otro preguntado son sus 4 tetralogías, sus 4 componentes. Estenosis pulmonar, o también pueden encontrar como obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que es equivalente a estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación CIB, comunicación interventricular, y el acabamiento de la aorta sobre el septum interventricular. Aquí ha sido preguntado, dentro de estos 4 componentes, dentro de la fisiopatología de la tetralogía de Fallot, ¿cuál es lo principal o lo más importante? Lo más importante es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho o estenosis pulmonar. Eso genera las otras componentes de la tetralogía de Fallot. Este cuadrito resumen es importante para los casos clínicos. Entonces, las cardiopatías acianóticas, por ejemplo, su CHAM es, no lo olviden, de izquierda a derecha, ha sido preguntado, se caracterizan desde el punto de fisiopatológico por un hiperflujo. Y ese hiperflujo a nivel pulmonar va a producir muchas infecciones respiratorias a repetición, ICC, y si es que ya ese flujo es muy importante a nivel de arteria pulmonar, se va a invertir el CHAM, sería un CHAM de derecha a izquierda, estaríamos frente al famoso síndrome de Eisenberg, que es una hipertensión pulmonar fisiológica en una cardiopatía acianótica. Muy bien. Las cianóticas, no olvidemos que el CHAM es de derecha a izquierda, y desde el punto de vista fisiopatológico lo más importante es la crisis hipoxémica. Entonces, al paciente cursa con cianosis, oliglobulia y retraso en el crecimiento. Ha sido pregunta también, aquí aprovechar, esta nunca lo voy a olvidar, me vino en el 2006 en E-Salud. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Entonces, la cardiopatía congénita más frecuente es el CIB, en general el CIB. Pero ojo, si en las respuestas está la aorta bicúspide o prolapso de válvula mitral, entonces en ese orden marcarían. La más frecuente en teoría es la aorta bicúspide, le sigue el prolapso de válvula mitral y de ahí ya viene el CIB. Pero generalmente no colocan aorta bicúspide en la respuesta ni prolapso de válvula mitral, colocan cualesquiera de entonces la respuesta sería CIB. Y en los otras preguntas, preguntan con respecto a congénitas, le van a colocar con respecto a las acianóticas. Ahí tenemos el CIA, el CIB, el PSA, persistencia del conducto arterioso, y la coartación de aorta. La clínica es, chicos, le van a venir siempre una clínica de un bebé con lactancia entrecortada, es decir, sudoración al lactar, que lacta un poquito, se cansa, como que se duerme, transpira al lactar, hay un uso de musculatura accesoria respiratoria. Entonces eso generalmente le va a venir tanto para el CIA, CIB y PSA. Entonces, ¿qué lo diferencia? Lo que lo va a diferenciar es el examen físico que le van a poner en el caso clínico. Para que ustedes marquen CIA, le van a tener que colocar en el caso clínico que va a haber un desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido, no lo olviden. Para que ustedes marquen CIB, tienen que colocar en el caso clínico que se ausculta un soplo holosistólico o pansistólico en cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Y para que marquen PSA, le van a colocar que la auscultación es un soplo continuo o sistodiastólico, o en maquinaria de Gibson, como dice el CTO, en región subclavicular izquierda o foco pulmonar. Un dato adicional es que en los casos clínicos, para que marquen PSA, también les viene prematuridad, ¿no? Entonces, si a ustedes han preguntado la cardiopatía asociada a prematuridad, entonces sería el PSA, persistencia del conducto arterioso. La cortación de aorta generalmente en los casos clínicos le van a colocar un paciente con clínica de hipertensión arterial, o le dicen que es hipertenso con los pulsos en miembros superiores mayores que en los miembros inferiores, y a la clínica es un soplo continuo interescapular. Entonces, esos como datos adicionales. Pero a la respuesta a la pregunta sería, entonces, lactante, cardiopatía congénita con corazón en forma de voto, tetralogía de Fallot. Esta pregunta en el área de obstetricia: ¿cuál es el mejor método de seguimiento tras la extracción de mola hidatiforme por aspiración manual endoterina? Muy bien, nosotros sabemos que la mola hidatiforme es está dentro del grupo de hemorragias de la primera mitad del embarazo. Entonces, como dato adicionales, le van a dar en un caso clínico para
pensar en el diagnóstico de mola hidatiforme. Entonces, el dato muy importante y que ha venido es el síntoma más frecuente o la presentación más frecuente de la mola hidatiforme desde el punto de vista clínico. Entonces es la hemorragia indolora. Hasta un 97% presentan hemorragia sin dolor estas pacientes. En el caso clínico, otro dato adicional muy importante es que el útero está demasiado grande, más del 50% en tamaño para la edad gestacional. El paciente puede presentar preeclampsia en el primer trimestre, hipermesis gravídica o clínica de hipertiroidismo. Entonces, pero no lo olviden, el dato más importante es la hemorragia indolora y útero muy grande. Con esa clínica, entonces, para el diagnóstico, ¿qué se solicita? Se solicita la famosa subunidad beta, la hormona gonadotropina coriónica, subunidad beta, que está demasiadamente elevada. Y entonces se hace una ecografía, se pide una ecografía y ahí se encuentra la famosa imagen, no lo olviden, de tormenta de nieve o panal de abeja. También puede haber los famosos quistes teca-luteínicos hasta en un 25%. Muy bien, entonces, hecho el diagnóstico, me dice en este caso clínico, la paciente tiene mola y se le ha hecho el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Ha sido pregunta de examen, no lo olviden, es el legrado pero aspirativo. Entonces la palabra clave ahí, chicos, es legrado aspirativo. Aspirativo es la palabra clave. ¿Por qué les digo eso? Porque un examen de salud del 2003 venía cuál es el tratamiento para la mola hidatiforme. Y en la respuesta había aspiración endouterina. Esa era la respuesta. Si ustedes buscaban legrado no encontraban. Entonces la clave ahí es que es un legrado aspirativo, no con legra, como en los abortos, no. Este es un legrado aspirativo o sinónimo aspiración endouterina, no lo olviden. Entonces, hecho ese tratamiento a través de un legrado aspirativo, entonces me piden cómo sigo a esta paciente. Entonces, lo más importante en el seguimiento, chicos, aparte de la clínica y la radiografía, es la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica. Se hace semanalmente hasta remisión completa. Tras la remisión completa, miren, se sigue dosando la subunidad beta mensual durante 6 meses y luego cada 2 meses durante otros 6 meses más. Entonces, como dato adicional, la subunidad beta urinaria se normaliza a las 10 semanas. Entonces, ¿cuál es el examen más importante en el seguimiento? Como vemos, es la subunidad beta. En esta figura, esta diapositiva, miren, nos refleja la subunidad beta, miren cómo va descendiendo. Entonces, después de la remisión, mensual en los primeros 6 meses y de ahí cada 2 meses durante los 6 meses. Lo más importante entonces es la subunidad en el seguimiento de la mola hidatiforme. Pregunta de ciencias básicas, el área de anatomía. ¿Qué arteria recorre la curvatura menor del estómago? Una pregunta memorística. Entonces ustedes tienen que tener en mente esta diapositiva. Entonces miren, la curvatura menor del estómago está, quien la circula es la arteria gástrica izquierda, que sería la respuesta. Y la curvatura mayor, miren, aquí sería la arteria gastroomental izquierda. Acá también está la arteria que va irrigar, está cerca de la parte del antro píloro. Entonces, aquí en la respuesta sería ¿qué arteria recorre la curvatura menor del estómago? La gástrica izquierda. Una pregunta del área de infectología. En los contactos de un paciente con meningoencefalitis bacteriana, la profilaxis se realiza con. Entonces, en general, no me dicen si es para Neisseria meningitis o para Haemophilus influenzae. Entonces, pero la buena suerte es que para la profilaxis está indicada para ambos, tanto para Haemophilus influenzae o para Neisseria meningitis. Y el fármaco de elección es la rifampicina. Ha venido en algunas preguntas, ha venido la dosis. Es para Haemophilus influenzae 600 miligramos 4 veces al día por 4 días y para Neisseria meningitis rifampicina 600 miligramos 2 veces al día por 2 días. Supongamos en las alternativas hubiera venido ciprofloxacin o ceftriaxona, también se da, pero de elección no olviden la rifampicina. Aquí la respuesta sería rifampicina. Pregunta de ciencia básica, el área de anatomía también muy memorística. El grupo ganglionar 11 se encuentra a nivel de 11. Tienen que tener en mente esta diapositiva. El drenaje linfático a nivel del estómago se viene dado por cadenas ganglionares, ¿no? La cadena 1, barrera 1, corresponde a los ganglios perigástricos. La cadena 2 o barrera 2 corresponde a los ganglios localizados en los troncos arteriales principales del estómago. Y la barrera 3
o N3 corresponde a los ganglios alejados del estómago. Entonces a mí me están preguntando por esta barrera o esta cadena. Entonces el grupo 11 está cerca, ¿no?, localizado cerca de la arteria esplénica, sería la respuesta. Entonces, el grupo ganglionar 11 se encuentra a nivel de la arteria esplénica. La arteria gástrica izquierda está el grupo ganglionar 7, en la arteria hepática común se encuentra cerca el grupo ganglionar 8, el tronco ciliaco el grupo 9 y el hilio esplénico el grupo 10. Entonces la respuesta aquí sería arteria esplénica, porque me preguntan por el grupo ganglionar 11. Pregunta de salud y comunidad en el área de epidemiología. ¿Qué nivel de prevención se realiza en las personas que reciben quimioprofilaxis para tuberculosis con isoniazida? Esto, miren, han preguntado en el ENAN, preguntaron del año pasado, en este ENAN también han preguntado, que acaban de dar. Entonces, mucho vienen preguntas de prevención, y con respecto a si es prevención primaria o primordial o secundaria, sobre todo en prevención de tuberculosis. Entonces tienen que tener en cuenta los conceptos para darle solución a este tipo de... Entonces, ¿qué es la quimioprofilaxis? Tenemos que partir de ahí. Es la administración principalmente de isoniazida. El objetivo es prevenir la enfermedad. Entonces ese es un dato conceptual muy importante. La quimio se da para prevenir la enfermedad, porque eso define un tipo de prevención. Entonces, ¿qué se da? Entonces, ¿a quiénes se administra quimioprofilaxis? Personas con TB-C latente, es decir, que están infectados con TB, pero todavía no hacen la enfermedad, o expuestos a pacientes con tuberculosis, así no estén infectados ni hayan hecho la enfermedad. Entonces, ojo, no olvidemos. Entonces, si un paciente está expuesto a un paciente con tuberculosis, así no tenga la infección o ni la enfermedad, entonces debe recibir quimioprofilaxis para evitar la enfermedad. Entonces, eso es... ¿Por qué? Porque eso define lo que es prevención primaria. El objetivo es prevenir la enfermedad antes de que se desarrolle, controlando las causas y los factores de riesgo. Entonces, prevención primaria. La primordial era más que todo con respecto a la promoción de la salud. Aquí son charlas educativas o acciones tanto en los pacientes estén o no estén en riesgo. En cambio, en la prevención primaria sí, aquellos que están en riesgo de traer una enfermedad. Y para repasar la prevención secundaria, ahí el objetivo es curar la enfermedad. Es decir, el paciente ya está enfermo y reducir sus consecuencias más graves a través de la detención precoz y el tratamiento oportuno. Y la prevención terciaria, el objetivo es reducir el progreso, las complicaciones, las secuelas ya de una enfermedad grave. Entonces, este cuadro resume: prevención primordial tiene que ver con la promoción de la salud en pacientes, educar tanto a pacientes que estén o no estén en riesgo. La prevención primaria es una protección específica, no lo olviden, para reducir el riesgo de enfermar. En este caso, aquí se da quimioprofilaxis para reducir el riesgo de que la persona se enferme. La prevención secundaria tiene que ver con un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, y en la terciaria ya tiene que ver con la rehabilitación o recuperación. La respuesta aquí sería prevención primaria. Pregunta de hematología. En un paciente de 10 años con historia familiar de esferocitosis. Entonces es muy importante acá este dato: historia familiar de esferocitosis. ¿Quién se realiza la esplenectomía? Entonces el paciente realiza... ¿Qué hallazgo esperaría encontrar? Entonces me dan algunas comorbilidades o algunas patologías que puede estar asociado a esta patología que tiene el paciente. Entonces nos están hablando de la esferocitosis. Miren, estos esferocitos, estos glóbulos rojos se forman esferocitos, quiere decir que es una enfermedad que está un problema en la membrana del glóbulo rojo, por lo tanto disminuye la superficie del glóbulo rojo con respecto a su contenido interior, a su volumen, por eso adoptan. Entonces, un dato importante acá es, partamos de este algoritmo. Entonces, la esferocitosis, miren, es una enfermedad que se ocasiona por un defecto en la membrana. Forma parte de o es causa de anemia hemolítica del tipo congénita, entonces la esferocitosis. Entonces, miren, la esferocitosis se produce por defecto de la membrana y me va a producir una anemia hemolítica. Entonces, si me produce una anemia hemolítica, va a haber palidez, hemoglobina baja, etc. Muy bien, dentro de este dato epidemiológico, este es el más importante. La herencia es una enfermedad heredable con un patrón autosómico dominante o autosómico recesivo. El más frecuente, autosómico dominante, en un 75%. Y es importante, sí, porque ahí dice que el familiar tenía esferocitosis. Entonces, por lo tanto, el niño va a tener, porque se hereda una esferocitosis. Entonces me están preguntando, en otras palabras, en un paciente con esferocitosis, ¿qué es lo que puedo encontrar en este paciente? Y aparte que ya se le ha hecho el tratamiento, la esplenectomía. Muy bien, entonces el cuadro clínico
es entonces lo característico, como la esferocitosis produce anemia, una anemia hemolítica, va a haber anemia, va a haber ictericia, ¿no? Por la misma anemia hemolítica, y cursa con esplenomegalia. Aparte, otras manifestaciones, litiasis vesicular. Entonces, entonces más o menos ven cuál sería la respuesta. Entonces, los pacientes con esferocitosis, dentro de sus manifestaciones, cursa con litiasis vesicular. Suele debutar entre los 15 a 25 años, a veces lleva a obstrucción biliar. También puede dar crisis hemolíticas, frecuentemente en niños, casi siempre postinfecciosas, o crisis aplásicas, ¿no? Entonces, disminución de las 3 líneas celulares, asociada generalmente a infección por virus, parvovirus, B19 o citomegalovirus. Es la complicación más seria, si en un momento ustedes le preguntas. ¿Cuál es su tratamiento? Esplenectomía. Ojo que la esplenectomía corrige la anemia, pero no la hemolis. Entonces, la respuesta, un paciente con esferocitosis, ¿qué esperaríamos encontrar? Entonces, litiasis vesicular sería la respuesta. Pregunta el área de obstetricia. En la exploración vaginal se diagnostica cabeza encajada cuando la parte más distal de la presentación ha alcanzado el... Muy bien. Para pregunta, vamos a ubicarnos primero de lo general a lo específico de la pregunta. Entonces, los periodos de trabajo de parto, no olvidemos, son 3. El primer periodo corresponde a dilatación y borramiento, el segundo periodo del expulsivo y el tercer periodo del alumbramiento. Entonces, la pregunta está acá, en el segundo periodo, que es el expulsivo. Porque el segundo periodo del expulsivo, corresponde al paso del feto por el canal del parto, lo hace a través de mecanismos o movimientos cardinales, los cuales son de flexión, descenso y encajamiento, rotación interna, extensión, rotación externa, y hasta que se produce la expulsión. Ojo, se producen simultáneamente. Entonces me hablan a mí la presentación más distal en el encajamiento. ¿A qué altura está de la pelvis de la madre? Entonces, ¿qué es el encajamiento? La parte más declive de la cabeza fetal, acá entre paréntesis está el occipucio, porque sabemos la presentación más frecuente es la presentación más frecuente es la cefálica de tipo de vértice. Entonces ahí la parte más distal es el occipucio. Entonces alcanza el nivel de las espinas ciáticas. Entonces el encajamiento, la parte más declive, en este caso el occipucio, es cuando alcanza el nivel de las espinas ciáticas. Entonces aquí la respuesta sería la exploración vaginal se diagnostica cabeza encajada cuando la parte más distal de la presentación ha alcanzado el nivel de las espinas ciáticas. Pregunta el área de neumología en un paciente con tromboembolia pulmonar. ¿En qué caso estaría contraindicada la fibrinólisis de manera absoluta? Entonces acá vemos que nos dan alternativas. De hecho, de las 5, 4 son contraindicaciones relativas y solo hay una contraindicación absoluta, que vamos a ver cuál es. Primero, como dato adicional, es la indicación más importante de trombólisis en el tromboembolismo pulmonar, no lo olviden, es la hipotensión. Entonces, cuando un paciente con tromboembolismo pulmonar aparece hipotensión, quiere decir que es un tromboembolismo masivo, entonces requiere trombólisis. También hay otras, pero la más importante es la hipotensión. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de la trombolisis? Las contraindicaciones de la trombolisis tenemos absolutas y relativas. Dentro de las absolutas está historia de ACV hemorrágico, y no importa el tiempo, sea un día, 2 días, una semana, 1 año, 5 años, 10 años. Entonces hay independientemente del tiempo, si el paciente ha tenido un ACV hemorrágico, es una contraindicación absoluta. Otra es neoplasia, un tumor en el cerebro es una contraindicación absoluta, ya vemos por ahí la respuesta. Otra es si ha tenido una cirugía cerebral o un trauma de cara, sobre todo en menores de 2 meses, o un sangrado activo. Ojo, un sangrado activo reciente en menos de 6 meses. Aquí se excluyen, no olviden, los pacientes, las mujeres que están en su menstruación, no se considera ahí sangrado activo, por si acaso. Y dentro de las relativas tenemos antecedentes de diatesis hemorragia, hipertensión severa, sistólica, ejemplo mayor de 200, la sistólica o diastólica mayor de 110, ACV no hemorrágico, es decir, un ACV isquémico en los últimos 2 meses, o cirugía en los últimos 10 días, que no sea, ojo, cirugía cerebral, o trombocitopenia, ¿no? Menor de 100. Entonces, ahí en la respuesta sería, ¿cuál es la contraindicación absoluta para fibrinólisis?
sería neoplasia maligna intracraneal. El resto, las otras 4 alternativas son contraindicaciones relativas. Pregunta de neumología. En la radiografía de tórax, la imagen más frecuente del tromboembolismo pulmonar es, y nos dan patrón alveolar, derrame pleural, atelectasia laminares, ascenso de diafragma y radiografía de tórax normal. Chicos, esta pregunta sirve para decirles algo adicional. Generalmente, yo les digo por experiencia, porque este año nosotros fuimos elegidos para colocar preguntas en lo que respecta a las PFAN en la parte del ENAM de este año que han dado. Entonces nos dan un formato, nos dan literatura, y la literatura generalmente de donde nosotros tenemos que sacar las preguntas es los libros, por ejemplo, en medicina interna de Hardinson, en pediatría de Nelson, etcétera, libros base. Es decir, nosotros sabemos que los libros generalmente vienen 4 años desfasados, y si hay una pregunta que se puede impugnar, como esta, alguien ha podido impugnar esta pregunta, se van al libro fuente, a Hardinson, a Nelson, etcétera. Entonces aquí habría 2 respuestas, depende desde el punto de vista qué bibliografía leen. Para muchos, de hecho, marcan la radiografía de tórax normal. ¿Y por qué? Porque el Hardinson dice, ante un paciente con disnea súbita y una radiografía normal, es muy probable que estemos frente a un tromboembolismo pulmonar. Es decir, que le da una importancia relevante, como si fuera muy frecuente, que los pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar, la radiografía de tórax sea normal. Por eso, para el APFAN la respuesta es, para la CONAREM la respuesta es la radiografía de tórax normal. Pero vemos las guías actualizadas, la literatura actualizada, vemos que no es así. Es decir, más que en una radiografía normal, que es el 10 a 15%. La respuesta correcta. Pero vemos que la PFAN, la CONAREM le dan como respuesta a la radiografía de tórax normal. Y si alguien quiere impugnar, entonces van al Hardinson y van a tomar como dato esa sería la respuesta, la radiografía normal. Pero vemos que no es así. Muy bien. Aquí como dato adicional, chicos, hay 2 patologías que lo más frecuente del derrame pleural en el tromboembolismo pulmonar, miren, es que sean exudados. ¿Y por qué dice la mayoría? ¿Por qué? Porque el tromboembolismo pulmonar, así como el hipotiroidismo, son las 2 únicas patologías que generalmente me pueden dar derrames pleurales, tanto exudados como trasudados. Entonces, si a ustedes en un momento le preguntan qué patología me produce derrame pleural, me puede producir tanto exudado como trasudado, sería o tromboembolismo pulmonar o hipotiroidismo. Entonces, miren, acá una radiografía con pérdida acá del ángulo costofrénico. Entonces estaríamos frente a un derrame pleural. Entonces el signo de Westermann es una oligoremia periférica, ¿no? Hay una hiperclaridad, las atelectasias laminares, y está el signo de Fleisner, que es una dilatación de un tronco arterial principal, ya que una arteria se ha ocluido y compensatoriamente se tiene que dilatar. La joroba de Hampton, entonces acá es una condensación en forma de cuña triangular con base pleural. Y como datos adicionales, tromboembolismo pulmonar, chicos, es muy preguntado, probablemente les den una pregunta en este examen de tromboembolismo pulmonar. Entonces, lo que ya se ha preguntado es la clínica. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Y el síntoma más frecuente es la disnea súbita. Otro preguntar es el signo más frecuente. El signo más frecuente es la taquimia. Entonces, ¿en quiénes sospechar tromboembolismo pulmonar? Entonces, el cuadro clínico me van a dar paciente con disnea súbita, dolor torácico, taquineico, taquicárdico. Ojo ahí. Pero, si en el caso clínico no les viene los factores de riesgo, eso no es tromboembolismo pulmonar. En un examen de NAM vino paciente con disnea súbita, presentaba paciente decía diabético hipertenso con disnea súbita y otros datos adicionales. ¿Qué examen pediría? Entonces la mayoría dijo, disnea súbita, eso es tromboembolismo pulmonar, y marcaban dímero D, ecografía, etcétera, tomografía. Pero la respuesta no era esa. Como era el paciente hipertenso, diabético y con disnea súbita, tenían que sospechar en un infarto de miocardio, y la respuesta era EKG más troponinas. Entonces, ¿y por qué no era tromboembolismo pulmonar? Porque en el caso clínico en ningún momento había un factor de riesgo para que me produzca la famosa triada de Virchow, que ustedes ya la conocen desde el punto de vista fisiopatológico, ectasia, disfunción, todo. Entonces, en el caso clínico, para yo pensar en un tromboembolismo pulmonar, tiene que decir paciente postoperado, que encamamiento prolongado, fractura sobre todo de cadera, obesidad mórbida, una enfermedad maligna como cáncer,
a tener una cirugía. Entonces, en un paciente que le viene algún factor de riesgo de este tipo y disnea súbita, ahí yo tendría que sospechar el tromboembolismo pulmonar. Otra pregunta que ha venido en algún momento es ¿cuál es la alteración más frecuente en el EKG? La alteración más frecuente en el EKG, no lo olviden chicos, es la taquicardia sinusal, como dato adicional. Entonces, ¿y qué examen pedir en un paciente con tromboembolismo pulmonar? Entonces, en el caso clínico le va a venir T de alto riesgo. Si le dicen T de alto riesgo, ahí con la escala de Wells o de Ginebra, ¿no? Entonces, les dice, paciente con T de alto riesgo, entonces tienen que pedir una tomografía o una ecocardiografía. Pero generalmente viene acá, le dicen, es un paciente tromboembolismo pulmonar no de alto riesgo, pero con probabilidad baja intermedia o probabilidad alta. Si ustedes le dicen que no es de alto riesgo y probabilidad baja intermedia, el examen a pedir tienen que marcar dímero D. Si ya sale positivo, pedirán la tomografía. Pero si le dicen que no es de alto riesgo, pero probabilidad alta, de frente le piden tomografía computarizada. ¿Y por qué el dímero D? Porque el dímero D sabemos que, ha sido pregunta, tiene una alta sensibilidad, un alto valor predictivo negativo. Es decir, si el dímero D es normal, se excluiría tromboembolismo pulmonar. Pero si sale elevado, no me confirma. Y esta imagen es para hacerle recordar que el gold estándar sigue siendo la angiografía o arteriografía pulmonar, el gold estándar. El diagnóstico. Entonces aquí la respuesta, como le digo, la conaremia, PFAN, dan radiografía de tórax normal, pero sabemos que la imagen más frecuente, en un 40%, es el derrame pleural. Pregunta de gastroenterología. En un paciente con obstrucción intestinal mecánica, ¿qué esperaría encontrar en una radiografía abdominal? Muy bien, aquí vemos, miren, niveles hidroaéreos en paciente de pie y niveles hidroaéreos y de extensión de asas a nivel afectado. Me dicen una radiografía abdominal, no me dice la pregunta si el paciente está de pie o de cúbito. Entonces vamos a ver. En una radiografía de un paciente de pie, lo más característico es las asas distendidas y los niveles líquidos, ojo, niveles líquidos, nivel paciente ya, el de cúbito, se ve ahí sí los niveles hidroaéreos, ¿correcto? Y niveles hidroaéreos. Entonces sería, como me preguntan en forma general, serían niveles hidroaéreos y distensión de asas, nivel afectado. La distensión de asas es cuando es de pie y los niveles hidroaéreos cuando es en de cúbito. Los niveles hidroaéreos no se ven en un paciente de pie, ojo, se ven de cúbito. Entonces, pregunta de ciencias básicas, el área de fisiología, ¿cuál de las siguientes sustancias se absorbe en el hilo? Memorística, pregunta memorística. Entonces, esta diapositiva nos va a hacer recordar. En el duodeno, nunca lo olviden, ahí se absorbe tanto el hierro como el calcio. Y en el yeyuno, principalmente. En el yeyuno también se puede absorber, pero en menor cantidad el hierro y el calcio. Pero principalmente no lo olviden, el duodeno tendrían que marcar si en un momento les preguntan. Y en el yeyuno sí se absorbe la mayoría de sustancias, como los hidratos de carbono, las grasas, la vitamina A, B, K y el ácido fólico, la vitamina B6. Y en el hilo, principalmente, en algún momento ha venido, como han preguntado, por las sales biliares o en este caso, esta pregunta, la vitamina B12 o cianocobalamina. Entonces, no lo olviden, en el hilio se absorbe tanto las sales biliares como la cianocobalamina o vitamina B12. Acá, para hacerles recordar la absorción, la vitamina B12 se degrada de los alimentos en el estómago por las peccinas, todo eso. Muy bien. Pero para que no sea degradada por el ácido, entonces necesita de unirse a un complejo. Y ese complejo es la proteína R o autoburina, que lo produce las glándulas salivales. Entonces, aquí en el estómago, la vitamina B12 se une a esta proteína R para evitar, no olviden, la degradación por la acidosis. Entonces, de ahí, para evitar la degradación en el intestino delgado de las bacterias, se une también a otra sustancia, y entonces aquí se une al factor intrínseco. Entonces, el factor intrínseco, y ha sido pregunta, ¿quién produce el factor intrínseco? Lo produce las células parietales de las glándulas ocínticas, tanto del cuerpo como del fundo. Entonces, el factor intrínseco se produce acá, pero a nivel de duodeno se une a la vitamina B12 para evitar que sea degradada por las bacterias. Y aparte que a nivel de ilion hay receptores tanto para el complejo del receptor de factor intrínseco y la vitamina B12 cianocobalamina. Entonces, a través de esto se logra absorber. Entonces, acá la respuesta, ¿quién se absorbe en el ilion? Yo tendría que buscar dos, o
las ácidos biliares o la vitamina B2. Encuentro la vitamina B2. Pregunta el área de infectología, varón de 50 años de edad, agricultor y ganadero, que presenta dolor abdominal continuo en hipocondrio derecho. Al examen, ictericia de piel y escleras. Examen laboratorio, hemograma con 30% de eosinófilos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, aquí es una pregunta que tienen de infectología. Nos dan el dato epidemiológico, como siempre les digo, agricultor, ganadero, y en los casos clínicos siempre me van a preguntar por lo más frecuente o lo más grave. Entonces, aquí dos hubieran sido sus dudas, o la fasciolasis o la hidatidosis. ¿Por qué? Vemos que la ascariosis, la uxoriasis y las ucinariosis son generalmente nematodos. La fasciolasis y la hidatidosis son platelmintos, este de tipo tremátodo y este de tipo cestoide. Muy bien, vamos a ir descartando con las diapositivas siguientes por qué no puede ser estas tres últimas y la duda hubiera sido con la hidatidosis. Vamos a ver. Entonces les decía, miren, los parásitos se clasifican en protozoarios y metazoos. En los metazoos se dividen en helmintos y artrópodos. Dentro de los helmintos están los platelmintos, que son aplanados, y los nematodos, que son cilindros. Entonces, dentro de los platelmintos están los tremátodos en forma de hoja y los cestodes en forma de cinta. Entonces, en la clave tenemos un tremátodo de la fasciola, tenemos un céstode, el Echinococcus, que produce la hidatidosis, y tenemos en la alternativa 3 nemátodos, que son gusanos en forma de cilindros. Muy bien, ¿por qué no era la uxiosis o enterobiosis? Entonces, este cuadro es producido por enterobios vermiculares. El cuadro clínico característico me produce síntomas digestivos, pero tienen que colocarle prurito anal, no lo olviden. Prurito anal, o el niño eso presenta bruxismo, hace los dientes en la noche. Y en el cuadro clínico no me dice este dato característico que el paciente presenta prurito anal. Aparte es un paciente adulto, agricultor, ganadero, entonces no va con el caso clínico, por lo tanto no sería una uxoriosis. Como dato adicional ha sido preguntado para el diagnóstico. Entonces para el diagnóstico tenemos el famoso test de Graham para la búsqueda de huevos, o la prueba de Sinta-Scott, que se conoce comúnmente, ¿no? La transmisión, ojo, no lo olviden, es por vía oral, por fecalismo, ¿no? A través de se ingieren los huevos, y su hábitat. Esto es muy importante también dentro de las preguntas de exámenes. Tienen que aprenderse con respecto a los estos protozoarios. Es la forma de transmisión, chicos, y su hábitat. Entonces, la forma de transmisión para este parásito es vía oral por fecalismo, y su hábitat es el colon, no lo olviden. El tratamiento, mebendazol de elección, 100 miligramos vía oral, una dosis, y que se repite en 14 días. Por lo expuesto, no sería eso. Una uncinaria, la famosa uncinariosis, que lo produce tanto Ancylostoma duodenale o Necator americans, ¿no? Entonces acá en el Perú Necator americans, porque el otro es más europeo, el Ancylostoma duodenale. ¿Cuál es el cuadro clínico? Generalmente el cuadro clínico es asintomático, pero si da síntomas le van a colocar la famosa anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque es un parásito hematófago. Me produce anemia ferropénica. Entonces el caso clínico no, ni digo, en caso clínico siempre me van a dar el dato más frecuente. Entonces no me produce anemia ferropénica, es el cuadro típico. Entonces esto también no lo olviden, su transmisión es a través de la piel en forma de larvas, y su hábitat es el intestino delgado de las uncinarias. Entonces a través de la piel se transmite, y a través su hábitat es el intestino delgado. El tratamiento es albendazol 400 miligramos vía oral en una dosis, no lo olviden. Entonces, por lo expuesto, tampoco corresponde al caso. ¿Por qué no puede ser ascariosis? No olviden, chicos, que la ascariosis, como dato adicional, es el helminto más frecuente. Es el helminto más frecuente a nivel mundial. La ascariosis producida por Láscaris lumbricoides.
su transmisión es también por vía oral, por fecalismo, ¿no? Se ingiere los huevos, y su hábitat es el intestino delgado. Eso ha sido pregunta de examen. El cuadro clínico que me van a dar de la asquiliosis generalmente es asintomático, pero si me ponen en un caso clínico va a haber con cuadro de obstrucción intestinal. Miren, como crecen grande y obstruyen el intestino. Entonces, por lo tanto, no es el cuadro compatible con nuestro caso clínico. Y el tratamiento de elección son las sales de piperacina. No tenemos acá, por lo tanto acá se da albendazol, pero de elección no lo olviden en las sales de piperacina. Entonces, por lo tanto, no va compatible con el cuadro clínico. Esta era la duda, la equinococosis, que produce la hidatidosis. Entonces, ha sido pregunta como dato adicional, acá es producido por el cesto Echinococcus granulosus en un 99%, no es el único, pero miren, un 99% produce el Echinococcus granulosus. Pregunta con respecto a esto es, ¿dónde es la localización más frecuente? La localización más frecuente es en general hígado a nivel mundial, pero si ustedes le preguntan, hay un estudio de la Cayetano Heredia y eso lo han tomado como referencia, una vez vino en examen de residencia. En el Perú, ¿cuál es la localización más frecuente de la hidatidosis o equinococosis? Es en el pulmón. Entonces ya lo saben, en el Perú es en el pulmón. Entonces el cuadro clínico, miren, en el quiste hepático es dolor abdominal, lo tiene el paciente, eosinofilia y ictericia obstructiva. Paciente, entonces, tiene esta triada del caso clínico. Es un paciente que generalmente el dato proviene de la sierra. La fasciolosis también es un paciente andino que puede prevenir de la sierra. Entonces, ¿qué es la diferencia? Miren, una de las diferencias es que aquí produce eosinofilia, pero de todas las parasitosis, la que más filia es la fasciolosis. Entonces, por ese dato de 30% de eosinofilia en el caso clínico, entonces, y el dato de ganadero, eso más hace pensar que es una fasciolosis del caso clínico. Vamos a ver entonces. La fasciolosis producida por la fasciola hepática, como es un tremátodo, vía de transmisión es por vía oral, por la ingesta de berro, su hábitat en las vías biliares, no lo olviden, su hábitat en las vías biliares. Entonces el dato clínico va a ser un paciente procedente de la sierra, Cajamarca, Junín, ganadero agricultor, no lo olviden. Entonces ese dato me lo dan en el caso clínico. Y presenta dos fases, una fase aguda o invasiva y una fase crónica. En la fase aguda los parásitos migran, a migración de parásitos hacia el hígado, es decir, rompe el duodeno, se hiera la cápsula de Gleason, y ahí es donde se produce fiebre, hepatomegalia y la hipericenofilia. Y en la fase crónica ya se produce la obstrucción biliar. Entonces, ¿en quién yo me plantearía fasciolosis? Entonces, un paciente procedente de la sierra, agricultor, ganadero, me lo da el caso clínico. Ictericia y eosinofilia, es la primera de la parasitosis que me produce eosinofilia, no lo olviden. La segunda que me produce eosinofilia es estrongiloides. El estrongiloides es el segundo que me produce eosinofilia, parásitos. Entonces acá, por frecuencia, todo, entonces probablemente estemos frente a un cuadro de fasciolosis. Entonces, como el tratamiento, ha venido una pregunta de residentado, es triclavendazol, no lo olviden, de patología. Como un dato adicional acá es quiénes reproducen el ciclo de Loss o el síndrome de Loeffler, que es una neumonía eosinofílica asociada a parasitosis. Entonces, aquellos que me hacen el ciclo de Cross, es decir, que atraviesan, rompen el intestino, de ahí se van a la vena porta, llegan al hígado, al corazón, y de ahí van al pulmón, y de ahí regresan vuelta al intestino. Ese es el famoso ciclo de Loss. Entonces, así os pregunta, ¿cuál de los parásitos es el más frecuente que produce el síndrome de Loeffler o el ciclo de Loss? Entonces, no lo olviden, es Ascaris lumbricoides. Entonces, no solo él, también estrongiloides y uncinarias, pero el más frecuente es Ascaris lumbricoides. Ha sido pregunta de examen como dato adicional. Y, ojo, miren aquí, la radiografía de esta neumonía, el síndrome de Loeffler, es el inverso del edema de pulmón. ¿Recuerdan? El edema de pulmón son las famosas
alas de mariposa acá en el centro, pero acá no, miren, es una condensación a nivel periférico, por eso ese es el inverso al edema pulmonar. Entonces la respuesta sería una faciolosis. Pregunta el área de gastroenterología, el tratamiento de elección para el Helicobacter pylori y Nodam-Bares. Entonces, hay varios tratamientos, pero el más usado, el más avalado en los estudios será omeprazol, 20 miligramos 2 veces al día, claritromicina, la dosis entre 250 y 500 miligramos 2 veces al día, más amoxicilina, 1 gramo 2 veces al día. Entonces, esto sería la respuesta. ¿Correcto? Muy bien. Como dato adicional, sabemos que el Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo, pero ¿qué te van a preguntar? Te van a preguntar que produce en el 95%, está dentro de la etiología de la úlcera duodenal y en un 70% en la úlcera gástrica. Entonces, lo más importante es dentro de la úlcera duodenal, 95%. Y otro que ha sido preguntado, esta diapositiva es para hacerle recordar el examen diagnóstico de más ayuda, es el carbono a través del test de aliento, porque tiene una sensibilidad, miren, 97% y una especificidad 100%. Esto también ha sido preguntado. Entonces aquí la respuesta sería amoxicilina 1 gramo cada 12, omeprazol 20 miligramos cada 12 y claritromicina, dosis de 250 a 500 miligramos cada 12 por 14 días sería la respuesta. Pregunta del área de infectología, la profilaxis de neumocistis girovesi en pacientes con VIH se realiza con, es pregunta fácil, todo alumnado que postula hace la respuesta, tanto para el tratamiento de la neumonía por neumocitis carini, que es el trimetoprim, sulfametazol o cotrimazol, para la profilaxis, para la neumonía de neumocitis carini es el mismo, trimetoprim más sulfametoxazol, es decir, cotrimoxazol. Sería este cuadrito para neumocitis girovesi, es de primera elección es cotrimoxazol, y acá también un paciente VIH con diferentes enfermedades, la profilaxis y los fármacos de elección. Entonces aquí la respuesta sería cotrimoxazol. Pregunta cardiología, niño con fiebre reumática que va a realizarse procedimiento dental. La profilaxis está dirigida principalmente contra. Muy bien, entonces para evitar la endocarditis se da profilaxis en aquellos pacientes que tienen un problema estructural en el corazón, principalmente una cardiopatía congénita o por ejemplo, o fiebre reumática, que es lo más frecuente. Como dato adicional aquí, dentro de las cardiopatías congénitas, solo 2 no se da profilaxis. Memorícense eso. De ahí, las otras se da profilaxis. Entonces, dentro de las cardiopatías congénitas que no se da profilaxis es el CIA, la comunicación interauricular y el prolapso de válvula mitral sin insuficiencia moderada severa de la válvula. Entonces, esas 2 no se da. En el resto, sí se da. Muy bien, entonces acá el paciente tiene fiebre reumática con una probabilidad, un riesgo de que haya un problema en las válvulas, sobre todo la mitral, no lo olviden, entonces, y se va a realizar un procedimiento de antibiótico. Me piden, perdón, qué germen yo tengo que cubrir con el antibiótico. Entonces, aquí está, miren, diapositiva nos resume. En procesos lesivos para la mucosa orofaringe, como por ejemplo extracción dental, yo tengo que cubrir principalmente Streptococcus viridis. Aquí está la de elección amoxicilina, la dosis. Y si supongamos en algún momento le pregunta en procesos una cirugía de intervención genitourinaria, yo tengo que cubrir enterococo, ¿correcto? Pero aquí voy a preguntar el diario, sería Streptococcus viridis. Muy bien, aquí esta diapositiva es para hacerle recordar que actualmente el germen más frecuente de la endocarditis bacteriana es Staphylococcus aureus. Es el más frecuente de la endocarditis aguda. Si a ustedes le preguntan germen más frecuente de la endocarditis aguda, ahí sí es Streptococcus viridis. Pero en la aguda, Staphylococcus en general es la más frecuente y también es la más frecuente en los usuarios de drogas de vía parenteral, los adictos a drogas. Como dato. Entonces aquí la respuesta sería Streptococcus viridis. Pregunta el área de cardiología, agente infeccioso que causa con más frecuencia miocardiopatía. Aquí, bueno, el único que se podría excluir es Mycobacterium tuberculosis, no tiene tropismo por el corazón. Pero de aquí los 4, sí, la poliovirus, VIH, trypanosoma, toxoplasma me pueden producir una miocarditis, correcto. Pero de estos, el más frecuente es, no lo olviden, la famosa, una complicación de la famosa enfermedad de Chagas por trypanosoma
cruce. Entonces, esta enfermedad cursa, miren, con dos etapas, la aguda y la crónica. En la etapa aguda, luego de una semana, aparece el famoso chagoma y me va a producir también miocarditis aguda, no lo olviden. También no olviden, acá ha sido preguntado el famoso signo de Romaña, es frecuente en niños, que consiste en un edema bipalpebral, unilateral, eritema, conjuntivitis, adenopatía, dacrodermatitis, oftalmo y queratitis. Entonces le dicen signo de Romaña, es en la fase aguda de la enfermedad de Chagas. Pero a la pregunta, entonces, en la fase aguda me produce miocardiopatía aguda. La fase crónica me produce por el histotropismo con las células miocardias, produce cardiomiopatía dilatada. ¿Correcto? Entonces, en un 10 a 30% me va a producir complicaciones, y una de ellas es la miocardiopatía dilatada. No olviden también, dentro de la enfermedad de Chagas, como complicación en la enfermedad crónica, es el famoso megaesófago y megacolon. ¿Correcto? Muy bien, entonces aquí la glosoma cruce en el contexto de la enfermedad de Chagas. Última pregunta de estas 20 primeras, en el área de neonatología. Recién nacido con hepatoesplenomegalia, rash y descamación palmoplantar. El diagnóstico más probable es... Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué no sería haber toxoplasma, citomegalovirus, escarlatina, rubiola? Vamos a ver. ¿Y por qué sí sería sífilis congénita? Para que ustedes, chicos, le pregunten toxoplasma, marquen, tienen que darle o la tetrada completa o algún componente importante de la tetrada, de la famosa tetrada de Sabin, para yo guiarme que estoy frente a un toxoplasmosis. Esa tetrada corresponde a corioretinitis, hidrocefalia, convulsiones y lo más característico que tiene que venir en el caso clínico, las calcificaciones cerebrales periféricas. Ojo, periféricas, porque ya vamos a ver ahorita que el citomegalovirus también tiene calcificación en cerebro, pero en otra localización. Entonces, no me dice nada de eso, no me dicen que el paciente tiene corioretinitis, no me dice que tiene hidrocefalia, no me dice que ha convulsionado, mucho menos las calcificaciones cerebrales periféricas. Por lo tanto, no pensaría en toxoplasma. Para yo pensar en citomegalovirus, tendrían que el caso clínico presentar a un paciente con corioretinitis, microcefalia y las famosas calcificaciones periventriculares, que tampoco, ni uno de esos datos de microcefalia, corioretinitis, calcificaciones periventriculares hay en el caso clínico, por lo tanto descartaría que sea citomegalovirus. Para yo pensar en rubiola congénita, tienen que darme una triada, la famosa triada de Gress, que es catarata, sordera y una cardiopatía congénita, el famoso PCA. Ha sido preguntado. Entonces, cardiopatía congénita asociada a rubiola congénita es persistencia del conducto arterioso, PCA, no lo olviden. Entonces, no me dan ni uno de ellos. También puede haber corioretinitis en la rubiola, pero no. Entonces, su triada, no olviden, de Gress, de la rubiola es catarata, sordera y PCA. No hay, entonces. ¿Por qué la escarlatina? Producido por estreptococo beta hemolítico, el grupo etario de 5 a 15 años, cursa con problemas faríngeos, de ahí lesiones tipo exantemáticas, no hay en el caso clínico. Pero estamos a la famosa sífilis congénita. Entonces, la sífilis congénita se clasifica en precoz los 2 primeros años y tardía después de los 2 años. Y estamos frente a una sífilis congénita precoz que lo caracteriza hepatomegalia, lesiones cutáneo-mucosas, sobre todo en afectación palmoplantar, descamativas, rinorrea y lesiones óseas con afectación perióstica, la famosa pseudo parálisis de Parr. Y la sífilis congénita tardía, mayor de 2 años, también tiene la tríada de Huntington, queratitis, hipoacusia y alteraciones dentales, no lo olviden. También hay deformidades óseas en tibia insable, frente olímpica, engrosamiento clavicular y articulares como la rodilla de Clauto. No olviden el tratamiento de esta sífilis congénita es penicilina G. Muy bien. Entonces, también la tríada de la sífilis precoz es característica de hepatoesplenomegalia, rinitis y el pénfigo sifilítico, que es una lesión tipo vesicular buloso, generalmente en palmas y plantas de pies. Entonces, ha sido pregunta, ¿cuál es el dato más frecuente o más característico de la tríada de sífilis precoz? Es la hepatoesplenomegalia. Entonces, les dejo este cuadrito para que vean las diferencias que ya hemos conocido. A la respuesta sería, estamos frente a un recién nacido con hepatoesplenomegalia, rash y descamación palmoplantar, le vamos a más probable una sífilis
genio.